En el estudio, el doctor José María Ramos, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandra? Todo muy bien, muchas gracias. Pues estamos ya casi frente a la aprobación de una reforma política en donde el Distrito Federal desaparece como tal, se convierte en Estado. Así es, se convierte en lo que se va a llamar Ciudad de México. Y eso es importante desde un punto de vista político o democrático. ¿Por qué? Porque era una reforma que se había estado posponiendo en los últimos casi 30 años y que había sido planteada especialmente por partidos del PRD y recientemente del PRI y de alguna manera por Morena, y que de alguna manera se planteaban que era algo contradictorio, que en la coyuntura actual en donde estábamos, la Ciudad de México no tenía su propia constitución, sus propias leyes y por consecuencia que no podía recibir determinados apoyos que otros estados lo tenían. En general, todo se resume en el recurso económico que se destina, ¿no? En este momento, platicábamos hace un ratito, los diputados lo ven con buenos ojos porque logran acuerdos entre ellos. Ahora, lo que hay que analizar es la afectación que pueda llegar a tener para el resto de los estados en el próximo ejercicio. Así es, Alejandra, porque, como lo decía una senadora, es una reforma política para políticos. Y esa tiene implicaciones, como lo hemos comentado de alguna manera aquí, en la parte política, en lo que, por ejemplo, de las 16 delegaciones que ahora existen en el DF, para el próximo tienen que ser 16 municipios o alcaldías. Y que además de eso tienen que formar su propia Cámara Constituyente en la cual se estima que puedan haber cerca de 100 legisladores, de los cuales la mayoría van a ser por designación plurinominal, es decir, no van a ser votados por los ciudadanos del DF. Por lo tanto, esta es una de las contradicciones políticas. Ahora podemos entrar a otros aspectos de carácter fiscal. Primero, en las políticas es cuando es de alguna manera, me parece, ignorar por completo la petición de los ciudadanos por mucho tiempo, que si bien no es conveniente desaparecer por completo los diputados plurinominales, sí lo es el reducir el número, y aquí estamos viendo que está sucediendo todo lo contrario. Sí, lo que ocurre es que esa es la otra parte de la reforma, es decir, en esta parte de cómo se va a constituir la Cámara, ahí hay una serie de implicaciones importantes como la estamos comentando. La otra, que es la arista positiva que las fuerzas políticas han destacado de manera adelantada, es el hecho de que va a tener su propia autonomía, su propia independencia, y eso sin duda alguna puede ser importante. El problema es las implicaciones que tiene desde el punto de vista de los manejos fiscales y financieros. Ahora sí viene ese punto, decíamos, en el ejercicio actual, pues seguramente no se verán afectados otros estados. ¿Qué pasa en el 2017? Lo que va a suceder, Alejandra, y esos son los temas que fue criticado por algunos senadores, sobre todo de la frontera norte, uno de los aspectos que se criticó fue que va a recibir un fondo que es el Fondo de Capitalidad, que es un fondo muy importante porque se destina para seguridad pública. Pero además de esto, que antes no recibía, además de esto, por el hecho de estar en la capital, va a recibir apoyos importantes en materia de salud y educación, de los cuales no tiene que rendir cuentas al gobierno federal. Por lo tanto, estas dos implicaciones sin duda alguna son preocupantes y fueron cuestionadas seguramente por los 27 senadores del total de 100 que votaron, porque de esta forma, si bien estamos avanzando en una parte democrática, de igualdad, de autonomía, no estamos avanzando a un tema que es el tema de la equidad, el tema de cómo tenemos que compartir recursos en un contexto de escasez de los recursos con el resto de los estados. Está por un lado el tema de la transparencia, porque si no hay que rendir cuentas, pues nuevamente se presta opacidad, se presta malos manejos, se presta desvío de recursos, de lo cual hemos visto infinidad en el pasado, pero en el pasado reciente sobre todo. Y por otro lado está el tema de que ese dinero de algún lado tiene que salir, evidentemente de algún lado se tendrá que recortar. Sí, ese es el otro aspecto a destacar, es decir, en principio, y eso es lo preocupante, que no se establecieron una serie de controles en términos de lo que estás comentando, de transparencia, rendición de cuentas, porque no obligaron a la Ciudad de México a que se vinculara a lo que llaman el mecanismo de coordinación fiscal que tienen todos los estados, en los cuales tienes que rendir de cuentas. Yo recibo 100 pesos, pues tienes que dar cuenta de esos 100 pesos. Ahora bien, eso es preocupante porque ahora la decisión sobre esos aspectos puede recaer o va a recaer, si es que existe la preocupación, en la Cámara Constituyente. Pero ahí, si la mayor parte de los legisladores son designados por cuestiones de otro tipo,
estos temas pueden quedar en el olvido, desafortunadamente. Pues mencionábamos, todavía falta la votación, pero es inminente. Así es, porque ahora lo que resta es que en los próximos días tienen que expresarse a favor cuando menos 16 estados. De esa manera, Presidencia tiene que publicar en el diario oficial de la Federación, pero todo parece indicar que sí va a ser. Y esto, bueno, pues como lo estamos comentando aquí, tiene sus implicaciones desde el punto de vista político-democrático relevantes, pero también tiene sus implicaciones financieras y económicas que sin duda, si no lo estamos viendo ahora, quizás lo podamos ver el próximo año. Lo estaremos viendo seguramente el próximo año. Muchísimas gracias, doctor José María Ramos, por este análisis. Muchas gracias, Alejandra. Seguimos en comunicación. Hasta pronto. Muy buenas tardes, gracias.